nada, buenos días a todos. Quiero decir que he estado gratamente impresionado del trabajo que han mostrado los hermanos peruanos y es nuestro deseo, en representación de la Subsecretaría de Pesca y el Subsecretario, enviarles también un afectuoso saludo, don Pablo Galilea, a todo el sector pesquero artesanal peruano, los investigadores y todos los invitados a este taller. Agradezco también la invitación del proyecto GEF Humboldt, que creo que es una tremenda oportunidad para intercambiar experiencias e iniciativas buenas y malas, todo lo cual va en provecho mutuo y en el mejoramiento de las acciones que estamos tratando de desarrollar para un mejor futuro en el sector pesquero de nuestros países. Mi presentación la voy a referir a los desafíos y perspectivas que tiene el régimen AMER, que ha tenido el régimen AMER en Chile, y transmitir algunas ideas de fuerza, digamos, que posteriormente podamos compartir. El contenido de la presentación, voy a tratar de hacerlo más breve y también esperar que no me muestren la tarjeta roja. Tiene 6 puntos básicamente y al final una bibliografía de algunas publicaciones indexadas y otras no, digamos, que yo creo que les pueden ser útiles. Le dejé un CD a Michael para que pueda en algún momento dado después repartírsela con esta bibliografía. Vamos a ver un poquito y rápidamente el contexto de origen y propósito de la AMER en Chile, una síntesis de su historia. Hay varios de estos puntos que ya los colegas chilenos han tocado antes, así que va a ser relativamente rápido esto. La situación normativa actual, también un colega, Luis Ariz, la va a indicar posteriormente en la próxima presentación. Principales desafíos de la AMER, lo que consideramos ya a esta altura del partido, como decimos, buenas prácticas en el sistema de áreas de manejo y las expectativas, lo que tenemos como una visión de la administración de lo que se espera del régimen en el próximo futuro. Funciona demasiado bien. Una síntesis de lo que es el sector público pesquero y el sector privado, nada más que para tenerlo de contexto. El sector público dominan 2 ministerios fundamentales en Chile, que son el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa Nacional. El Ministerio de Economía tiene a su cargo la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, y de alguna manera también el Instituto Fomento Pesquero, que si bien es una entidad autónoma, tiene un directorio que depende de Corfo, que es una corporación a su vez que depende del Ministerio de Economía. El Ministerio de Defensa tiene algunas reparticiones que son importantes en relación a la pesca artesanal, como la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, la Armada propiamente tal, en todo lo que es el tema de fiscalización, que es su homónimo del Servicio Nacional de Pesca, que es el que hace la fiscalización pesquera, y las Capitanías de Puerto, que es la entidad más local, más conectada con la pesca artesanal en Chile, digamos. Yo diría que tiene una estructura similar en algún aspecto a la estructura institucional de Perú, digamos. Y el sector privado es esencialmente igual. O sea, estamos hablando de pescadores, algunos organizados, varios organizados. En Chile más del 80% de los pescadores están organizados. Un área de comerciantes, lo que ustedes llaman intermediarios, digamos, etc. Empresas elaboradoras, empresarios que elaboran, por cierto, los productos que destinan al mercado externo a través de empresas exportadoras y el mercado interno. También se agrega un tercer sector, que es la academia y varias ONG que colaboran para ambos sectores, digamos, trabajando
aportando, digamos, conocimiento a ambos sectores del sector pesquero. Un poco de contexto de la AMER en este tema es, como ustedes saben, y para allá nadie es desconocido, el tema del desarrollo de la pesquería del loco en Chile. Antes del sistema AMER, lo que se veía fue un proceso muy explosivo de explotación del recurso desde la década del 70 aproximadamente, cuando se abre en Chile el mecanismo de exportación, ¿no es cierto?, al mercado internacional, bajo un esquema de libre acceso, fundamentalmente, y esas dos ingredientes, digamos, en la receta provocan lo que en la teoría sociológica y antropológica se conoce como tragedia de los comunes, y que yo creo que todos ustedes lo han escuchado hablar en algún momento. Genera, por supuesto, una crisis, se agotan los recursos, se aumenta el esfuerzo de manera desmedida, se disipan las rentas, ¿no es cierto?, y se generan, en definitiva, conflictos también muchas veces entre los usuarios, etc. O sea, crisis desatada, digamos. Estas son unas fotos que me facilitó Juan Carlos Castilla, porque yo trabajé con él al inicio del proceso, en realidad antes de que partiera todo este tema del área de manejo, y después continué trabajando en el Instituto de Fomento Pesquero, donde pudimos desarrollar algunos proyectos directamente con los pescadores artesanales en el tema del estudio de las áreas de manejo. ¿Cuál es la solución a esa crisis? Establecer legalmente, en general, derechos de uso sobre los recursos. Esta es una solución mundial casi. Quiero hacer hincapié en la palabra derechos de uso, porque esto tiene una connotación relacionada con una serie de factores que tienen que ocurrir, digamos, para que esos derechos efectivamente se hagan efectivos, digamos, valga la redundancia. Pueden haber derechos sobre los espacios, ¿no es cierto?, territoriales, pero en Chile se ha decidido que esos derechos sean sobre el uso de los recursos. Los espacios marinos en Chile geográficamente le pertenecen al Estado y le siguen perteneciendo al Estado. Y sobre esos espacios marinos se entregan estos derechos de uso de los recursos. Entonces los usuarios son dueños de los recursos, pueden hacer uso exclusivo de los recursos, pero no dueños de los espacios marinos. Esa es una distinción importante. Nada más que para mencionarlo, cuando hablamos de AMER hablamos de áreas de manejo, de explotación de recursos bentónicos. Ese es el acrónimo AMER, digamos. Y esta es una medida que partió como una medida de manejo, una medida muy simple, digamos, otorgar espacios costeros para el uso de los recursos, pero que en la actualidad se transformó en un régimen bastante ya más normado, que tiene un párrafo completo de varios artículos dentro de la ley de pesca. Lo que partió con un solo artículo, el artículo 48, ahora se ha transformado en un régimen, lo que de alguna manera define la consolidación del sistema. Algo del origen también respecto a cómo surge el tema del área de manejo. Han habido varias hipótesis. Esta es mi hipótesis, digamos, de que el origen de las áreas para distintos actores ha tenido distintas causales, digamos. En el caso de los pescadores, y yo creo que coincidimos aquí con los colegas y los amigos pescadores de Chile, los dirigentes, es que en un principio las áreas de manejo se entendían como una despensa, digamos, como un lugar donde yo tenía recursos que podía hacer uso de ellos en algún momento dado cuando los necesitaba, a lo mismo que una despensa en una casa. Ese es un concepto, y un concepto que lo recogí, digamos, de nuestras primeras relaciones de trabajo con los pescadores en los vilos a principios de los años 90, digamos, a fines de los 80, a principios de los 90. En el devenir del proceso, otros intereses o otras causales también pueden esgrimirse para justificar la existencia de las áreas de manejo, como que algunas organizaciones también han solicitado áreas de manejo para competir por el espacio, digamos, excluyendo, ¿no es cierto?, de la costa otros intereses, y eventualmente, en algunos casos muy contados,
lograr algún grado de indemnización por ese espacio que se tiene legítimamente solicitado, ¿no es cierto?, bajo la norma, y de esa manera lograr que la competencia por el espacio se resuelva. Perdón, ya voy a poner eso al tiro. En el caso de los científicos, o de la academia, si quieren llamarlo, las motivaciones en un principio fueron mirar el tema de las áreas de manejo como un laboratorio bioecológico, digamos, en los trabajos de Castilla, de Carlos Moreno, de Wolfgang Stott, etc. Hay varios, digamos. Un poco lo miraron así. También apareció la idea de un laboratorio socioeconómico. Aparecieron personas del área de la sociología que también empezaron a trabajar y a estudiar las áreas de manejo desde la perspectiva social. Y eventualmente también un gran número de investigadores conformados en consultoras, también motivados, ¿no es cierto?, por la existencia de las áreas de manejo y por el reglamento, le dieron sentido a las áreas de manejo en su trabajo, digamos. Aquí hay una gran cantidad de investigadores, la mayoría jóvenes, muchos recién salidos de la universidad, digamos, que crearon sus propias consultoras, y ha sido un sistema catalizador del trabajo de mucha gente de la universidad joven en este tema. Y en el tema de la administración, claramente yo diría que, no sé si en el orden de aparición de esas causales de las áreas, pero la conservación era un tema importante. También las áreas de manejo como una base de desarrollo económico y la gobernanza, lograr mayores niveles de gobernanza. Creo que probablemente a lo mejor este concepto era uno de los que estaba más bien al principio, digamos. Todos, en definitiva, lo importante de esto es que han tendido a una suerte de convergencia buscando la sostenibilidad pesquera, que todos ustedes el concepto creo que lo tienen claramente comprendido. Síntesis de la historia, muy breve, de las áreas de manejo. Las áreas de manejo ya se ha dicho en algún momento dado que surgen en el año 91, ¿no es cierto?, por un artículo de la ley. A pesar de que la ley partió el año 89, 2 años después, por presión, ¿no es cierto?, y por recomendación de los usuarios, se le pidió al Parlamento que incluyera un artículo, y eso ya se ha mencionado. En mi entender, digamos, las áreas de manejo existían mucho antes de que existiera propiamente tal el artículo legal, digamos, y hay varias experiencias de eso que ya se han indicado. En muchas caletas del norte y del centro de Chile ya los pescadores habían solicitado derechos de uso, y también había una presión muy importante de parte de los usuarios pidiendo a la autoridad que reconociera esos derechos de uso, cosa que también el Estado de Chile no reaccionó muy rápidamente y le tomó años definir y concretar, digamos, en su normativa esas solicitudes, digamos. Este es el panorama legal del desarrollo de estos derechos, digamos, otorgados a los usuarios, a los pescadores artesanales, y obviamente que no los voy a marear con toda esa cantidad de leyes que han ido apareciendo a través de los años, solamente indicar que un hito importante el año 91 aparece la normativa RAMER, el año 95, 4 años después, digamos, aparece recién el reglamento que operativiza la ley. Sin reglamento la ley no se aplica, digamos, y posteriormente un conjunto de leyes que fueron perfeccionando lo que yo llamo ese derecho de uso. Para los que entienden un poco más del tema de los derechos, yo no soy jurista, digamos, no es mi área, pero he consultado al respecto con los colegas del tema, y fundamentalmente un derecho tiene 4 factores críticos, digamos, cuando uno quiere analizar la perfección de un derecho. Y muy brevemente, un derecho tiene que tener exclusividad para que sea adecuadamente usado. Eso significa que yo tengo algo, piénsenlo en un auto, ¿no es cierto? El auto lo puedo usar yo, pero no mi vecino, digamos. Eso es exclusividad, así en términos bien simples. Ese derecho tiene que tener exclusividad para que funcione. Debe tener permanencia, o sea, el derecho, yo tengo que ser dueño del auto y el auto debe ser mío durante mucho tiempo.
En este caso, mi área de manejo debe pertenecerme de alguna manera durante mucho tiempo, y eso es bueno desde la perspectiva del derecho, o sea, debe tener permanencia un derecho. Debe tener seguridad. ¿Qué significa? Que alguien me tiene que apoyar en la definición de mi derecho. En este caso, la policía, el Servicio Nacional de Pesca, las entidades que fiscalizan. Tiene que existir un elemento que me permita asegurar de que mi derecho yo lo puedo hacer efectivo. En este caso, nadie puede ir a sacarme el auto, en teoría, de mi casa, digamos, robármelo, y sin que pase nada, digamos, ¿no? Y el Estado debe responder, etc. Y un cuarto muy importante, el que mi derecho debiera ser transferible, para usufructuar de ese derecho y sacar eventualmente un capital mayor por tener, en este caso, el ejemplo del vehículo, y yo poder vender el vehículo. En cada uno de estos elementos, el tema de las áreas de manejo ha avanzado, pero sin duda el tema de la transferibilidad, hay menores grados de perfección en ese factor. Últimamente la legislación permite, por ejemplo, la transferencia de áreas de manejo entre organizaciones de pescadores. Puede haber una organización de pescadores que sea más eficiente y más eficaz, o por alguna razón, digamos, puede hacerse cargo en desmedro de otra, con el acuerdo de la organización anterior. Esos son algunos de los conceptos que importan respecto a este tema de la perfección del derecho. Nada más que para mostrarles, y se ha mencionado, las áreas más chicas y más grandes de Chile están las dos en la misma región, en la octava región. Una región es la de Rari, que tiene 0,6 hectáreas, no 0,01, 0,6 hectáreas. Y en el momento en que esta hectárea tenía que pagar una patente, cosa que ya no lo tienen que hacer porque se derogó el tema del pago de patente, cosa que en mi opinión no estaba muy de acuerdo, digamos, esa área tendría que pagar anualmente alrededor de 24 soles anuales. Ese es el costo que la patente tenía para los pescadores de ese tamaño. Estos son botes de la caleta, es una caleta muy bonita, que el tsunami arrasó con esto, digamos, y botó todas las casas, y todo eso se reconstruyó ahora. Pero es para que tengan una referencia del tamaño de las embarcaciones con el tamaño del área. Pequeñita, es un área muy productiva de alga, de una alga muy cara, que es la chicoria de mar, digamos. Es un sindicato de mujeres solamente. Y el área más grande está en la Isla Mocha. Oeste Isla Mocha tiene más de 4.000 hectáreas, y en teoría, si ellos pagaran patente, tendrían que pagar alrededor de 162.000 soles anuales, digamos. Ese es el valor. El sistema funcionó, muchas organizaciones pagaron, algunas pagaban por adelantado, digamos, Oscar aquí puede dar ejemplo, René, etc. El sistema acumuló alrededor de 885 millones, equivalente más o menos a 4,9 millones de soles, para que tengan la referencia, equivalente a cerca de 2 millones de dólares, digamos, se pagaron en patente. Eso actualmente ya no va a ocurrir por la derogación de la norma. Situación normativa actual, Luis la va a ver con mucho detalle, con más detalle, pero nada más que indicarles que se han tramitado en el sistema 1.127 hectáreas, áreas de manejo, 773 decretadas, o sea, definidas como áreas de manejo por la autoridad, de las cuales se han asignado 512. Por lo tanto, la diferencia, 261 se han rechazado por varios mecanismos. Hay un Consejo Zonal de Pesca que las ve primero, está el Servicio Nacional de Pesca, está la Subsecretaría de Pesca, la Armada, etcétera, que pueden poner objeciones a un área por muchas razones, digamos, ¿no? Porque ahí había una concesión anterior, por razones estratégicas, geopolíticas, etcétera, distintas razones, múltiples razones. Están por entrar al sistema, en este minuto 354 AMER todavía funcionando. El sistema está en moratoria en este minuto por 3 años, no pueden entrar más áreas de manejo hasta que se resuelvan todas las áreas de manejo pendientes, digamos. Y ahí está el detalle por región, que obviamente, si ustedes quieren verlo, pueden verlo después en la presentación. En términos de superficie, el cúmulo de áreas operativas, digamos, alcanza alrededor de 120.000 hectáreas, también un dato que se ha dado, 1.200 kilómetros cuadrados, que equivale más o menos a toda la superficie de Hong Kong, digamos, es lo que está
en este minuto asignado. Esto es un chispazo nomás de cómo se ven las áreas de manejo. Hay una capa de Google que uno puede acceder, está en la página web de la Subsecretaría de Pesca, actualizado a septiembre, si no me equivoco, del 2013. Para que vean ustedes cómo está el litoral de la costa cubierto por áreas de manejo, algunas una al lado de otra, digamos. Una gran densidad en la zona de la 10ª región, y también la 4ª región y la 8ª región, son las 3 regiones que mayor densidad de áreas tienen, digamos. Y digo ahí que llegaron para quedarse porque, a pesar de que hay áreas, como ustedes ya han escuchado, no son tan productivas, los pescadores no las devuelven por razones que tienen que ver con que son elementos o herramientas que fortalecen a la organización, se logran cosas, se pueden pedir créditos, etcétera, indemnización en caso de que alguna empresa privada quiera instalarse ahí con una termoeléctrica, etcétera. Hay algunos de esos factores. Principales desafíos de las AMER, desde la perspectiva de la administración, el propósito central del manejo, y lo indica el artículo 1 de la Ley de Pesca, esto está súper reciente, de febrero de este año, no existía esto en la Ley de Pesca de Chile, es que declara que las pesquerías deben manejarse con un enfoque ecosistémico, deben manejarse con un enfoque precautorio y debe procurarse la sostenibilidad de las pesquerías, y se propone por ahí que las pesquerías que están plenamente explotadas deben alcanzar el rendimiento máximo sostenido. El desafío fundamental es que para las pesquerías bentónicas, ¿no es cierto?, el régimen AMER contribuye al propósito de conservación y gobernanza del sector pesquero artesanal chileno, y yo creo que en una gran medida eso se ha logrado. Lo que hay que visualizar ahora, luego de hacer un análisis FODA, un análisis de fortaleza y debilidad, etc., identificar cuáles son las áreas débiles y tratar de atacarlas. Esos son elementos de las cosas que vienen. El enfoque precautorio nomás, desde la perspectiva del el enfoque ecosistémico, para que sintonicemos, se ha entendido siempre como la incorporación o inclusión de aspectos fuera de lo biológico, biopesquero, aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales incluso, y no tiene que ver con el estudio del ecosistema, porque eso para que quede relativamente claro, porque siempre hay una pequeña confusión. Principales desafíos, desde el punto de vista del recurso, lograr la sostenibilidad de los recursos, cuidar la salud de los ecosistemas, mirar ese aspecto, y también considerar lo que es la producción diferencial en el espacio y en el tiempo. Todas las áreas no producen lo mismo, hay áreas que son productivas y áreas que no son productivas, y con las áreas no productivas también debe pensarse en desarrollar estrategias de desarrollo, ¿no es cierto?, para esas comunidades de pescadores. En el ámbito del usuario, incrementar la capacitación de las organizaciones, esa es una preocupación. Mejorar la vinculación de las organizaciones con sus consultoras, eso es algo que la Subsecretaría de Pesca también está tratando de impulsar, hacer que la asesoría sea efectiva. Se van a establecer protocolos, estándares de trabajo con las consultoras, en un tema que el IFOP nos está colaborando. El IFOP lleva un tema del monitoreo de las áreas de manejo como un termómetro que quiere saber la temperatura a lo largo de toda la costa de Chile, y nos sirve, ¿no es cierto?, como un referente para tomar mejores decisiones en ese proyecto. En el ámbito de la administración hay varios desafíos. Uno es promover la certificación, eso a pesar de que no se ha madurado del todo, es un aspecto muy importante desde mi punto de vista, y podemos discutirlo después por qué, digamos. A pesar de que es una iniciativa que surge desde la perspectiva privada, para el Estado es importante el tema de la certificación de las pesquerías. Certificación de las pesquerías, no inocuidad ni limpieza higiénica necesariamente, sino que certificación desde la perspectiva de que la pesquería funcione sosteniblemente, cuide el medio ambiente, etc. Simplificar el control también es un aspecto, estamos mirando ese tema, que no sea tan engorroso todo lo que es el proceso de control, igual que la evaluación del desempeño de la AMER.
promover la caducidad de aquellas áreas que simplemente son no usadas o mal usadas, impulsar la acuicultura y regulamiento en AMER, también es una decisión política del gobierno. Acá hay un instituto que se está creando en Chile de desarrollo, que es el IDEPA, que tiene dentro de sus líneas algunos de estos temas. Aquí yo creo que los pescadores tienen que empoderarse un poco más del tema. Mejorar la evaluación del desempeño del régimen AMER también a nivel nacional, y para eso, como decía, estamos trabajando con el IFOP, que nos está proveyendo de conocimiento para entender cómo el sistema está funcionando. Súper rápido, las buenas prácticas están resumidas ahí, pero más bien quiero mostrárselas en figuras, digamos, para no aburrirlos con tanta letra. Ojalá que las áreas lleven registro fotográfico de lo que muestran. Esto es muy ilustrativo para los socios, para la sociedad, etc. Para los administradores, muchas veces rara vez van a poder lograr bucear y meterse en un área de manejo, ¿no? Ahí hay algunos ejemplos de recursos de importancia que se muestran fotográficamente en las áreas. Un aspecto muy importante es la capacitación en las evaluaciones de recursos, que debe hacerse en terreno con los pescadores directamente y con cuerpos de investigadores que interactúen. Ese es un aspecto que nosotros creo que hemos potenciado bastante, con sistemas simples de enseñanza práctica, digamos, en terreno con los pescadores, explicando cómo se hacen las evaluaciones, etc. Esto es para los estadísticos, a los investigadores, y Marta probablemente, o otra gente que trabaja más bien en investigación, para el IFOP, preocuparse, y para las consultoras, preocuparse de hacer los muestreos estadísticamente robustos, digamos, para que sean creíbles en cualquier parte. Eso es importante para la administración. Que las evaluaciones se hagan dentro del área de manejo que se ha solicitado, etcétera, que hayan protocolos adecuados de cálculo de las cuotas, etcétera. Un aspecto muy relevante en lo personal, y creo que para la administración también, es que haya mayor difusión de las cosas que se hacen a las organizaciones de pescadores, y termino ahora de un soplado. Se haga con las organizaciones, difundir, y que los pescadores, digamos, y las organizaciones estén informados de las cosas que se hacen en las áreas de manejo. Y hay algunos ejemplos. El IFO ha hecho esfuerzo, la academia ha hecho esfuerzo, y algunas consultoras serias también han hecho ese esfuerzo, ¿no? El tema de la educación con los niños también, relevante. También pensar de que deben establecerse criterios distintos a extraer cuotas solamente. Uno puede establecer un criterio de rendimiento, por ejemplo, para algunos recursos, y no solamente pensar en una cuota, digamos. También un criterio de explotación de un área puede basarse en otro tipo de criterios, digamos. El tema de la regulación, saber escoger cuáles son las especies más adecuadas para regular. Hay unos que económicamente no convienen. Y el tema de las expectativas, aquí me dan un minuto, por favor. Hay una ley de fomento al cultivo, lo que viene, de cultivo y regulamiento de algas, y el proyecto, como decía, de la creación del Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal. También las áreas de manejo han generado un impacto en el ámbito ecológico. Chile está generando una red de áreas marinas protegidas, además de las AMER, parques marinos, reservas marinas, áreas de múltiples usos. Hay 3 en Chile de este tema, de este tipo: espacios costeros para pueblos originarios, también un tema importante, y áreas de investigación. Hay nada más que para mostrarle el impacto respecto a algunos indicadores en relación a la densidad del loco en áreas de libre acceso, comparado con densidades del recurso en áreas AMER, 6 áreas, y en áreas de reservas no extractivas, no tocadas, lo que es re interesante desde el punto de vista de que se parecen, digamos, a pesar de que estas áreas son explotadas. También, bueno, ha proporcionado a las áreas de manejo un buen aporte, digamos, a los servicios de regulación del ecosistema, como la gran producción biológica en este caso, el recurso loco, donde, ¿no es cierto?, se generan recursos a futuro, incluso en áreas que son explotadas. Las áreas de manejo están aportando larvas en ese sentido. También se ha visto para otros indicadores de la comunidad, la riqueza de especies y la diversidad de especies también se ve bastante buena en las áreas de manejo, y muy comparable a lo que sucede en reservas no tocadas, digamos,
a diferencia de lo que pasa con áreas de libre acceso. Y las conclusiones están ahí. Avanzar en los derechos de uso, avanzar en el tema de la autogestión, o sea, un manejo hacia la autogestión, ojalá. La Surpesca está pensando en cada vez más liberar a las organizaciones de pescadores de las consultoras. Es un tema que se está conversando muy fuertemente dentro de la Subsecretaría de Pesca. Ya a lo menos cada 2 años la organización de pescadores puede entregar un informe de evaluación de su área. Avanzar en el enfoque ecosistémico, si bien se parte con planes de manejo, avanzar hacia lo que son planes de negocio, que es un tema muy relevante, una debilidad bastante grande en las organizaciones de pescadores. En la diversificación, que es parte de lo que son temas del plan de negocio, la certificación, como ya lo mencioné, un aspecto que para la administración es relevante, y capacitar, comunicar y difundir. Y finalmente esos factores de éxito en pesquerías mundiales, se ha considerado que esos son los 3 factores más importantes para el éxito de las pesquerías: el establecer los derechos de uso exclusivo, sistemas de fiscalización con compromisos. Eso significa que los pescadores participen en los sistemas de fiscalización, en las comisiones de vigilancia, etc. Y establecer áreas marinas protegidas. Ahí está la bibliografía que les indicaba al principio. Gracias. También se agrega un tercer sector, que es la academia y varias ONG que colaboran para ambos sectores, digamos, trabajando, aportando, digamos, conocimiento a ambos sectores del sector pesquero. Un poco de contexto de la AMER en este tema es, como ustedes saben, y para allá nadie es desconocido, el tema del desarrollo de la pesquería del loco en Chile. Antes del sistema AMER, lo que se veía fue un proceso muy explosivo de explotación del recurso desde la década del 70 aproximadamente, cuando se abre en Chile el mecanismo de exportación, ¿no es cierto?, al mercado internacional, bajo un esquema de libre acceso, fundamentalmente, y esas dos ingredientes, digamos, en la receta provocan lo que en la teoría sociológica y antropológica se conoce como tragedia de los comunes, y que yo creo que todos ustedes lo han escuchado hablar en algún momento. Genera, por supuesto, una crisis, se agotan los recursos, se aumenta la tensión. Voy a referir a los desafíos y perspectivas que tiene el régimen AMER, que ha tenido el régimen AMER en Chile, y transmitir algunas ideas de fuerza, digamos, que posteriormente podamos compartir. El contenido de la presentación, voy a tratar de hacerlo más breve y también esperar que no me muestren la tarjeta roja. Tiene 6 puntos básicamente, y al final una bibliografía de algunas publicaciones indexadas y otras no, digamos, que yo creo que les pueden ser útiles. Le dejé un CD a Michael para que pueda en algún momento dado después repartírsela con esta bibliografía. Vamos a ver un poquito y rápidamente el contexto de origen y propósito de la AMER en Chile, una síntesis de su historia. Hay varios de estos puntos. Tiene una entidad autónoma, tiene un directorio que depende de Corfo, que es una corporación a su vez que depende del Ministerio de Economía. El Ministerio de Defensa tiene algunas reparticiones que son importantes en relación a la pesca artesanal, como la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, la Armada propiamente tal, en todo lo que es el tema de fiscalización, que es su homónimo del Servicio Nacional de Pesca, que es el que hace la fiscalización pesquera, y las Capitanías de Puerto, que es la entidad más local, más conectada con la pesca artesanal en Chile, digamos. Yo diría que tiene una estructura similar en algunos aspectos a la estructura institucional de Perú, digamos. Y el sector privado es esencialmente igual. O sea, estamos hablando de pescadores, algunos organizados, varios organizados. En Chile más del 80% de los pescadores están organizados.
un área de comerciantes, lo que ustedes llaman intermediarios, digamos, etc. Empresas elaboradoras, empresarios que elaboran, ¿no es cierto?, los productos que destinan al mercado externo a través de empresas exportadoras y el mercado que ya los colegas chilenos han tocado antes, así que va a ser relativamente rápido esto. La situación normativa actual también un colega, Luis Gariz, la va a indicar posteriormente en la próxima presentación. Principales desafíos de las AMER, lo que consideramos ya a esta altura del partido, como decimos, buenas prácticas en el sistema de áreas de manejo y las expectativas, lo que tenemos como una visión de la administración de lo que se espera del régimen en el próximo futuro. Funciona demasiado bien. Una síntesis de lo que es el sector público pesquero y el sector privado, nada más que para tenerlo de contexto. El sector público dominan dos ministerios fundamentales en Chile, que son el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa Nacional. El Ministerio de Economía tiene a su cargo la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca y de alguna manera también el Instituto Fomento Pesquero. Primero que nada, buenos días a todos. Quiero decir que he estado gratamente impresionado del trabajo que han mostrado los hermanos peruanos y es nuestro deseo, en representación de la Subsecretaría de Pesca y el subsecretario, enviarles también un afectuoso saludo, don Pablo Galilea, a todo el sector pesquero artesanal peruano, los investigadores y todos los invitados a este taller. Agradezco también la invitación del proyecto GEF Humboldt, que creo que es una tremenda oportunidad para intercambiar experiencias e iniciativas, buenas y malas, todo lo cual va en provecho mutuo y en el mejoramiento de las acciones que estamos tratando de desarrollar para un mejor futuro en el sector pesquero de nuestros países. Mi presentación